Buenas noches con todos. Voy a compartir la clase de día. Muy bien, vamos a empezar. Este día tiene que ver con algunas patologías. La primera de ellas tiene que ver con la atrofia muscular. Muy bien, nosotros ya reconocemos el término de atrofia, ¿no? Disminución de tamaño de la célula, en este caso el músculo. ¿Por qué hemos elegido esta lámina? Porque el músculo esquelético es un órgano muy susceptible de tener atrofia, ¿no? Entonces, ¿qué puede causar la atrofia? Diversas causas. El sedentarismo, la inactividad de una persona puede producirlo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las personas que les ponen un yeso. Las personas que utilizan yeso, generalmente cuando le sacan el yeso, ese órgano, no, esa parte del cuerpo, o sea, la pierna, el brazo, queda totalmente adelgazada, ¿no? Por ejemplo, los estados de desnutrición, de desgaste, de caquexia, los términos que tienen que ver con alteraciones neurológicas, miopatías, ¿no? Distrofias, también pueden producir atrofia del músculo. Entonces, debido a la susceptibilidad que tiene este órgano, es que se ha escogido esta lámina. Entonces, aquí vemos una imagen de un tejido muscular normal, ¿correcto? En este vamos a ver, ¿no?, que las células que nosotros estamos viendo ahí son células que tienen una determinada, un tamaño más o menos homogéneo, ¿correcto? Los bordes son ovoideos, ¿correcto? Podemos ver la presencia de su núcleo pequeño en la periferia, ¿no? No hay espacio entre las células, ¿no? ¿Correcto? Alguno que otro puede tener una pequeña variación en el tamaño de la célula, ¿correcto? Y esto entonces es nuestra normalidad, ¿no? Porque lo que estamos viendo, vamos a ver en el cuadro de atrofia qué es lo que ha pasado. Entonces, la siguiente lámina, que es la atrofia, ustedes miren ahí. Miren la imagen. ¿Qué es lo que ha pasado en la atrofia? En la atrofia, o sea, para que pierda tamaño la célula, tiene que haber perdido filamentos de actina y miosina. Estos filamentos que se pierden hacen que las células disminuyan de tamaño. Entonces, y también la atrofia va asociada con la pérdida de células. No solamente la disminución de tamaño, sino la pérdida de células. Por eso que ustedes ven aquí, en primer lugar, espacios grandes entre célula y célula. Ahí se han perdido células y ese tejido ha tenido que ser reemplazado al principio por tejido fibroconjuntivo y después por tejido fibroso. Segundo, las células han disminuido de tamaño y algunas de manera compensatoria tienden a volverse un poco más grandes, ¿correcto? Entonces vamos a ver algunas células mucho más grandes de lo normal tratando de compensar este problema. Obviamente esa compensación pues no se va a lograr, ¿no? Al principio puede suplantar de alguna manera, pero después va a ser evidente, ¿no?, esta separación, estos espacios que encuentran entre célula y célula, ¿correcto? Entonces aquí podemos ver esas características que estamos diciendo. ¿Okay? Me voy a acercar para que lo puedan ver. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Entonces yo les dije que las células eran redondas y de bordes romos. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ustedes van a ver células que pueden terminar de manera puntiaguda. Ven la forma distinta que tienen estas células a estas de acá, ¿correcto? Entonces puedo ver los contornos de la célula angulosos, ¿no? Puntiagudos, ¿correcto? Puedo ver un aspecto de las células que se llama polimorfo, es decir, las células adoptan diversas formas, ¿correcto? O una segunda característica. La primera, hemos dicho, los bordes angulosos. La segunda que estamos diciendo son el aspecto polimorfo que tienen estas células. Algunas fibras incluso pueden llegar a hialinizarse y vacuolarse,
O sea, tiene pequeñas vacuolas en su interior. ¿Correcto? Hemos dicho que hay fibras atróficas y fibras hipertróficas, más grandes, como un efecto de tipo compensatorio. ¿Correcto? También habíamos hablado de los núcleos, que eran muy pequeñitos. En estos casos, los núcleos pueden verse más grandes o incluso los núcleos pueden verse centrales, ¿no? ¿Qué otra característica? Vamos a mirar. Miren aquí, el espacio entre célula y célula que vamos a ver es bastante notorio. Ustedes pueden ver acá, miren dónde se mueve mi puntero, el espacio entre célula y célula. Entonces, un espacio bastante notorio. Y siempre miren y comparen las formas y los tamaños de la célula. Esta célula no es igual a esta y esta no es igual a esta. Y esta tampoco es igual a esta. Hay variaciones en la forma y en los tamaños. Eso llamábamos aspecto polimorfo de la célula. Igualmente acá, aquí es para que ustedes vean el aspecto puntiagudo de las células, ¿eh? Puntiagudo que tienen estas células, ¿ok? Entonces, células puntiagudas. Aquí también lo podemos ver, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso sería lo más resaltante que podemos ver en el cuadro de atrofia muscular, no nos olvidemos. Que hemos dicho que se debe básicamente a la pérdida de los filamentos de actina y miosina de la célula. Miren acá, por ejemplo, se pueden ver como si tuviera varios núcleos esta célula. Entonces, se puede ver alteraciones del núcleo que se vuelven centrales y también se pueden volver múltiples en una célula. Entonces, miren la forma y el tamaño, ¿no? Bastante grande de esta célula comparada con las otras. Y pierde sus miofibrillas. Entonces, poco a poco la célula está adoptando esta nueva forma, la cual va a ser un proceso al principio reversible, pero después puede llegar a ser irreversible. Muy bien, la segunda lámina que vamos a ver es la médula ósea hipoplásica. ¿Qué significa esto? La médula ósea, ¿no?, está delimitada por las trabéculas que ustedes ven acá, ¿correcto? Y en las trabéculas, entre trabécula y trabécula, este espacio está constituido por células hematopoyéticas y tejido adiposo maduro. Dos componentes, células hematopoyéticas que vienen a ser de la serie mieloeritroide, o sea, se van a encargar de formar granulocitos, eritrocitos, plaquetas, linfocitos, o sea, todas las células sanguíneas salen de estas células hematopoyéticas, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver el porcentaje que existe entre la cantidad de células que hay y la cantidad de tejido graso. Ese porcentaje que existe dependerá de la edad del paciente y también dependerá de dónde se toma la muestra, ¿no? Por ejemplo, la muestra de cresta ilíaca contiene mucho mayor cantidad de tejido que si yo tomara, por ejemplo, de las costillas, ¿no? Pero menos que el esternón. El esternón es uno de los sitios que más celularidad tiene, pero también que es un poco más difícil de sacar, por eso se suele sacar también de cresta ilíaca, ¿no? Entonces, normalmente, si yo miro esta celularidad, tengo que pensar si este paciente es un niño, por ejemplo, un joven de unos 10 años, su celularidad puede llegar hasta un 70%. Quiere decir 70% de células hematopoyéticas y 30% de tejido graso. Sin embargo, si yo ya no lo tomo de una persona de 10, sino una persona de 30, 40, 50 años, mi celularidad ha ido disminuyendo y probablemente tengo una celularidad alrededor de 50 con 50, ¿correcto? 50% células hematopoyéticas y 50% tejido graso. Y si sigue avanzando mi edad
ya estamos en 70, en 80, mi celularidad estará alrededor del 30%. Entonces, como ustedes ven, depende de muchos factores, ¿no? Ahora, estamos viendo la médula hipoplástica, es decir, una médula en la cual va a haber una disminución de la celularidad. Entonces, si tenemos estos límites variables de acuerdo a la edad y también de acuerdo al tipo de muestra, ¿cuál sería mi parámetro para yo decir que una médula es hipoplástica? Lo voy a clasificar con una celularidad de menos del 25%, ¿correcto? O sea, menos del 25% viene a ser células hematopoyéticas y 75% grasa, ¿correcto? Entonces, la lámina es esta. Díganme ustedes si se ve ahí claramente que la celularidad ha disminuido notablemente, ¿correcto? ¿Qué ha pasado aquí? Prácticamente no hay células hematopoyéticas en el espacio delimitado por mi trabécula. Ojo, reconozco que esta es una persona joven. ¿Cómo lo sé? ¿Quién me lo dijo? Fácil, miren las trabéculas gruesas que tiene. ¿Por qué? Porque es una persona joven. Entonces, en esta persona joven yo esperaría encontrar una celularidad alta, pero yo veo que aquí no hay celularidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Como está por debajo de mis niveles, probablemente, ¿cuántos tendrá? Pues no sé, ni un 5%. Entonces, esta persona está con una médula hipoplástica. ¿Por qué se ha producido esto? Varias causas. Puede ser a través del uso de medicamentos. Hay medicamentos que pueden producir la disminución abrupta de las células, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, el uso de radiación. Hay personas que tienen cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de laringe y requieren radiación en esa zona y puede producir un daño también a la médula ósea. Entonces, produce destrucción de las células eh, pluripotenciales que existen ahí. ¿Qué otra causa puede ser? Puede ser causas autoinmunes, puede haber enfermedades de tipo autoinmune que producen destrucción de las células. ¿Qué más podría ser? Congénitas, como la anemia de Fanconi, que también puede producir destrucción de estas células. Y finalmente tenemos el grupo de las idiopáticas, o sea, las que no llegamos a encontrar una causa y no sabemos qué le produjo, que de manera brusca o gradual, ¿no? Vayan disminuyendo las células madre pluripotenciales que existen. Entonces, este paciente, ¿cómo manifestará? Si ya no tiene precursores eritroides, lo primero que va a hacer es producirse una anemia. Dos, ya no va a tener plaquetas, se va a producir una plaquetopenia, va a producirse sangrados, no, petequias y sangrados nasal, vaginal, tubo digestivo. Se va a producir una granulocitopenia, produciéndose infecciones frecuentes. Entonces, todo eso que se está produciendo en el paciente se da por ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, aquí se produce una anemia aplásica con disminución de todas las series completamente, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes van a mirar la lámina y van a recordar aquí, miren, las trabéculas gruesas y lo poco que ha quedado de células hematopoyéticas se forman pequeños grupos aislados de células como foquitos de algunos linfocitos, algunas células plasmáticas que por ahí quedan, ¿no? Algunos elementos hematopoyéticos, pero muy poquito, ¿correcto? Me olvidaba mencionarles la macroscopía de esa lesión, cuando, miren, trabécula gruesa y pocos componentes, ¿no? Hematopoyéticos. ¿Qué le está diciendo? La médula ósea normalmente cuando nosotros la podemos ver, cuando se saca una biopsia de ahí, se ve rojita, como si fuera sangrecita. Ustedes deben haber visto cuando ven la médula, por ejemplo, del huesito del pollo, ¿no? Pero ¿qué pasa en una médula hipoplástica? ¿Qué es lo que ustedes verían? Verían una médula que parece grasita, amarilla. Y básicamente, ¿por qué? Porque todas las células que se pierden, se destruyen, son reemplazadas por tejido graso. Entonces, lo que ustedes van a ver justamente es ese color amarillento del tejido graso. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? El trasplante. El trasplante de médula ósea de un donador que sea compatible para poder sustituir esas
células hematopoyéticas perdidas. Entonces, acá podemos ver algunos poquitos de células que han quedado, ¿no? Aparece una célula plasmática, muy poquitos grupos de células que han quedado porque todo el resto ha sido sustituido, ¿no?, por tejido graso. Pasamos a su contraparte, que es la médula ósea megaloblástica, ¿correcto? Entonces, en la médula ósea megaloblástica se va a producir, ¿qué cosa? Una mayor estimulación de la médula ósea. Aquí se han producido una serie de patologías que tienen que ver con el déficit de ciertas vitaminas, como la vitamina B12 o el ácido fólico. Al faltar estas vitaminas, que son esenciales para el ciclo celular de la célula, ¿no? Entonces se genera una célula que cuando entra el proceso de división celular se bloquea y entonces pierde la capacidad de producirse una mitosis, sino que más bien la célula sigue creciendo y creciendo, ¿no?, hasta formar una célula extremadamente grande, que se llama megaloblástica o célula macrocítica por el tamaño enorme que tiene esta célula. Entonces, esta célula, ¿no?, grande que se ha formado, es una célula anormal, no es una célula normal que debería existir y es destruida en la médula ósea, produciéndose un cuadro de anemia muy severa. Esta anemia va a producir una sobreestimulación de la médula ósea que va a generar que se comience a sobreestimular estas células y estas células se vuelvan muy grandes. No solamente la serie eritroide, sino también la serie granulocítica y megacariocítica. Es decir, todas las células comienzan a crecer. A su vez, en la médula ósea nosotros vamos a encontrar por cada 3 células de origen mieloide, una eritroide. Pero aquí, como hay una sobreestimulación por la falta de vitaminas que hemos dicho, la serie eritroide comienza a tomar mayor repercusión y vamos a tener una relación de 1 a 1, es decir, va a tener una hiperplasia eritroide, ¿correcto? Entonces vamos a tener mayor cantidad de células eritroides y 2 células extremadamente grandes, ¿correcto? Las megaloblásticas o megacariocíticas. Entonces, en esta médula, característicamente es una médula hipercelular, quiere decir que tiene muchas células. Puede incluso llegar a traspasar el límite mayor. ¿Cuál es nuestro límite? 75%. Entonces, va a tener mayor cantidad de células, ¿no?, y menor cantidad de tejido graso, ¿correcto? 2, va a tener presencia de una proliferación de toda la serie, ya dijimos, eritroide, mieloide, megacariocítica. 3, va a tener células grandes en cualquiera de las series, pero predominando la serie eritroide, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, ustedes miran y ven la cantidad, la celularidad que se ve en esta médula, ¿correcto? Miren aquí, si pudiéramos juntar todos estos componentes de células hematopoyéticas a un lado y tejido graso a otro para sacar un porcentaje, más o menos yo diría que estamos alrededor del 60-70%. Entonces, un porcentaje bastante alto. Tengamos en cuenta que esta persona probablemente ya tenga sus 40 años, entonces debería tener un poco menos. Es una médula hipercelular, que está por encima del valor que se espera a la edad que tiene el paciente. ¿Correcto? Miren aquí, aquí todavía veo la celularidad un poco mayor, ¿correcto? Entonces aquí me llama la atención, ¿no?, la cantidad enorme de células que tiene, ¿no? Y miren aquí, en esta imagen, por ejemplo, si yo traspaso todo hasta un lado, nosotros hemos dicho, tendría una celularidad aproximada del 80%. Entonces, hemos dicho que la celularidad, su límite era hasta 75%. Más de ese límite, nosotros hablamos de una médula ósea hipercelular, ¿correcto? Entonces, ¿está cumpliendo nuestro criterio? Sí, está cumpliendo. Ahora, en este aumento, ustedes pueden ver algunas células aquí bastante grandes, bastante llamativas. Miren acá, estoy a un menor aumento y veo estas células grandes que desde aquí las puedo observar. Entonces comienzo a ver
que hay muchas células grandes. Aquí, por ejemplo, hay una celularidad enorme, un 80%. Miren aquí, células grandes, ¿no? Se puede observarlo. Entonces, reconozco esas células, ¿no? Que son bastante grandes, y si comienzo a mirar, miren, aquí, ¿no? A veces es difícil diferenciar la serie mieloide de la serie eritroide, no vamos a pedir que la diferencien, pero sí que reconozcan que en ese extendido que ustedes tienen aquí, miren, grupitos de células grandes. Acá hay otro grupito, acá hay otro grupito, acá hay otras células, miren, ven, acá hay otras. Entonces, si ustedes comienzan a ver, miren, acá hay otra, van a ver células grandes. Normalmente las células pueden duplicar y en algunos casos las megaloblásticas hasta quintuplicar el tamaño de un linfocito normal. Entonces son células bastante grandes, ¿no? Bastante llamativas. Miren en esta imagen que es un mayor acercamiento y pueden reconocer aquí, miren, estos grupitos de células bastante grandes. Miren, aquí, 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 ¿no? Miren acá, hay un grupo enorme de células que tienen un tamaño bastante grande, ¿ok? Entonces sí, se reconocen esas células, ¿no? Se pueden ver, probablemente sean de la serie eritroide, que es la serie que más se estimula en estas anemias, ¿no? Entonces miren acá hay grupos de células bastante grandes, ¿no? Hay mucha celularidad, y miren esta, una célula megaloblástica, o sea, grande, bastante grande, ¿correcto? Muy bien, la tercera lámina que vamos a ver es una lámina de osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? La osteopenia es una condición teórica, vamos a decirlo así, porque no existe una sintomatología para esta patología. Básicamente, la osteopenia es la disminución de la densidad ósea. ¿Y esto cómo lo puedo medir? A través de la, ¿cómo se llama? Densitometría ósea. Entonces, la densitometría ósea es un procedimiento para ver la cantidad de masa o densidad ósea que una persona tiene, y se han hecho evaluaciones en muchas personas de muchas edades y se han visto niveles, límites en cada una de ellas. Entonces, según estos límites, cuando una persona tiene un score, ¿no? Por encima de menos 2.5, entonces estaríamos hablando de una osteoporosis. Pero si todavía no llega a ese límite, se encuentra entre menos 1 y menos 2.5, entonces está en un estado previo que se llama osteopenia, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es una situación teórica que básicamente tiene que ver con esta prueba de la densitometría, ¿no? Y lo entendemos como el estado pre-osteoporosis. ¿Ok? Entonces, miren aquí, como hemos dicho, se va a detectar con la densitometría, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Miren ustedes aquí las trabéculas de esta persona normal, las trabéculas que acá han sido coloreadas con una coloración de plata, por eso es que la vemos de color negro, para que ustedes la puedan reconocer. Miren estas trabéculas que se bifurcan, gruesas, ¿no? Anchas, como ustedes ven, y miren el tamaño que tienen, ¿correcto? Y el espacio que dejan es ocupado por las células hematopoyéticas que existen. Ahora, compárenlo con esta de aquí. Miren aquí las trabéculas delgadas, ¿no? Algunas quedan flotando por ahí, son muy delgaditas, son muy frágiles y hacen que mi tejido óseo, sea propenso a tener una fractura. Por eso las personas que son de edad, ¿no? Que tienen estos problemas, que llegan a los cuadros de osteoporosis, una caída puede ser fatal, porque sus huesos se pueden fracturar, sobre todo, por ejemplo, la cabeza del fémur, es uno de los sitios donde frecuentemente se tiende a fracturar ahí y es difícil, ¿no? Recuperar a esta persona porque queda postrada por mucho tiempo. Y si entendemos que es una persona mayor que puede complicarse con un proceso neumónico, pues puede ser fatal. Entonces, comparen lo normal con lo patológico. Dicho esto, entonces vamos a ver acá las láminas. Estas son las láminas y miren ustedes aquí las trabéculas delgaditas que tienen, ¿no?
trabéculas delgaditas, frágiles, ¿no? Pequeñas. Ustedes dirán, se parecen mucho a la médula ósea hipoplásica, ¿no? Me recuerda a eso. Me puedo confundir. ¿Cómo no sé que es la misma lámina? Fácil. ¿Se acuerdan la lámina anterior que les dije? Miren acá las trabéculas gruesas porque esta era una lámina de una persona joven. En cambio, esta lámina es de una persona mayor, de unos 70, 80 años. Es lógico que a esa edad disminuyan sus células hematopoyéticas. Es una persona ya anciana, de la tercera edad. Entonces, que tenga pocas células hematopoyéticas va de acuerdo a su edad de la paciente. Entonces, ¿sí me puedo confundir? Sí, pero esta es una patología de personas ancianas. La otra era una lámina de una persona mayor, perdón, más joven. Entonces, aquí podemos ver las trabéculas. Guíense por las trabéculas. Las trabéculas es lo importante para que ustedes se puedan guiar, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿por qué es que las trabéculas están disminuyendo su densidad ósea? ¿Quién forma la matriz ósea? El osteocito. ¿Y dónde está el osteocito? En un espacio que era el osteoplasto, ¿se acuerdan? Entonces, no sé si ustedes ven aquí como unos huequitos en mi huesito, ¿sí? Como unos huequitos que tiene el huesito. Estos huequitos, estos espacios, son los osteoplastos, ¿correcto? Que eran esos espacios, ¿no? Que estaban confinados para que dentro de ellos estén los osteocitos. Entonces son espacios concéntricos, en el interior se encontraba el osteocito. ¿Y el osteocito quién? Es la célula de mi hueso maduro, ¿no? Que se encarga de formar matriz ósea. Esa célula que debía estar aquí se ha perdido. Ese osteocito se ha perdido. Y por eso ustedes van a ver lo que queda de matriz ósea sin prácticamente células que vayan a formar, y por eso cada vez mi hueso se debilita y se debilita más, pierde su matriz ósea y finalmente se ven mis trabéculas delgadas, como ustedes ven, y algunas trabéculas aquí flotando porque ya prácticamente se han roto, ¿no? De la trabécula inicial, que han quedado flotando ahí, ¿no? Y poco a poco mis trabéculas cada vez se hacen más delgadas. Entonces, aquí voy a encontrar también disminución de las células hematopoyéticas, no como parte de la osteopenia, sino como parte de la patología por la edad que tiene la paciente, ¿no? Igualmente aquí, ven acá, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Nuestra trabécula y los espacios que hemos dicho, los espacios que han quedado, los osteoplastos sin osteocitos. Entonces, eso es lo que a ustedes los va a orientar, los va a guiar. Si esta lámina le llegará a tocar en el examen, pues reconózcanla por la presencia de estos espacios, ¿no? Que han quedado ahí. Última lámina para que podamos ver el espacio concéntrico que ha quedado sin células. Y miren, alrededor de esta trabécula no hay otra célula más visible aquí, simplemente está quedando desprovisto de sus células, ¿no? Y poco a poco el hueso es cada vez más delgado y más débil. Penúltima lámina es la lámina de mala absorción. En el síndrome de mala absorción o enfermedad celíaca es un trastorno de, de tipo autoinmune. Entonces va a producir un daño a nivel del tubo digestivo, principalmente del intestino delgado, donde va a producirse, ¿qué cosa? Una atrofia de la mucosa intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes generan anticuerpos contra sus propias células y van a producir una destrucción. Normalmente, nuestras vellosidades intestinales tienen esta forma. En el intestino tengo vellosidades intestinales bastante elongadas, bastante largas, que hacen ¿qué cosa? Que mi superficie de contacto tiende a ser muy amplia. Mi intestino delgado es muy largo, pero adicionalmente a eso se le agrega que tiene estas vellosidades. Y las vellosidades hacen que en un espacio como este aumente mi superficie de contacto y pueda absorber los nutrientes, ¿no? De los alimentos. Esta es la imagen
de una microfotografía para que puedan ver cómo son las vellosidades. Miren la cantidad de superficie de contacto que tiene el intestino para poder absorber los alimentos. Pero cuando se destruye este tejido, lo que va a quedar de mi mucosa es esto. Entonces, obviamente disminuye pues mi superficie de contacto. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener un síndrome de mala absorción, va a tener diarrea, va a tener pérdida de peso, va a tener anemia ferropénica, va a tener náusea, dolor abdominal, distensión abdominal, entre otros, heces grasosas. Entonces, todas estas alteraciones se deben justamente a este tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir en mi intestino? Normalmente en mi intestino debía haber vellosidades. Vellosidades, si ustedes recuerdan, en el intestino delgado son bastante arisitas, ¿verdad? Pero en este caso, en mi intestino, ¿qué es lo que ha ocurrido? Miren cómo mis vellosidades intestinales se han acortado. Miren, ya no son tan lisas, sino están acortadas. Acortamiento de las vellosidades. Lo que ha llevado, ¿no?, a que mis vellosidades sean más chatitas, vamos a decirlo así, para que me entiendan. ¿Correcto? Primera característica. Segunda característica, hay una atrofia de la mucosa. La mucosa, ¿no?, la parte de la mucosa era mucho más gruesa. Aquí se ha atrofiado. ¿Qué significa que se ha atrofiado? Ha perdido células, glándulas, y por eso tiene un espacio muy delgado. Ahora es una mucosa muy delgada. Tercero, hay un proceso inflamatorio crónico. Recuerden que nuestro sistema inmune ataca de manera humoral a través de la presencia de anticuerpos, pero también a nivel celular. Es decir, las células dirigen un ataque, ¿no?, crónico contra nuestros tejidos. Entonces acá están los linfocitos y las células plasmáticas. ¿Correcto? Entonces, miren, todo el proceso que ha habido de destrucción, de daño de mi mucosa intestinal. Miren aquí, ¿no? Entonces, miren, mi mucosa atrófica, mi vellosidades pequeñas. No sé si ven algo que, bueno, es notorio para mí, que hay mayor cantidad de células caliciformes, estas células que parecen una vaculita. Me podría confundir con intestino grueso, ¿no? Bueno, hay algunas diferencias más, ¿no?, que no me permitirían confundirme, pero para una persona un poco con menos experiencia, podría confundirse que esto parece intestino grueso por la cantidad enorme de células caliciformes. ¿Qué es lo que se ha producido aquí? Las células absortivas que existían han perdido primero su forma cilíndrica, después se quedan como cúbicas, después se van perdiendo estas células, ¿no?, y van siendo reemplazadas por células caliciformes, ¿correcto? Entonces, presencia de células caliciformes y disminución de las células absortivas. Anteriormente a este proceso, la cantidad de células absortivas era aproximadamente 10 por cada célula caliciforme. Aquí esa relación sí se ha invertido. Hay más células caliciformes, ¿no?, que células absortivas, ¿no? Entonces, ¿qué más? Miren acá, el gran componente inflamatorio crónico que se ve, el gran componente inflamatorio de crónico y mis vellosidades acortadas. Este componente inflamatorio puede ordenarse y formarse folículos linfoides. Entonces puede haber hasta la presencia, ¿ves? Acá hay un folículo linfoide. ¿Okay? Componente inflamatorio crónico, atrofia de mi mucosa y vellosidades intestinales acortadas, también atróficas. Estoy buscando una imagen acá. Miren aquí. ¿Ven esto, este reborde rojito, nítido? Esto se llama borde de cepillo. Y el borde de cepillo, acá no se ve. ¿Ven la diferencia entre este reborde rojito y aquí no? ¿Eh? Borde rojito, grueso, nítido, ¿no?, aquí.
Entonces, el borde de cepillo también se va perdiendo. Una característica más, las células absortivas que teníamos aquí van desordenándose los núcleos. Los núcleos ahora se van a distribuir de una forma anárquica. Algunos núcleos van a estar hacia la periferia, hacia la luz, otros hacia el centro y otros hacia la base. ¿Esto qué va a dar? Va a dar una imagen nueva, como si fuera un pseudoepitelio. No es que se haya transformado en un pseudoepitelio, sino que el desorden que tienen estas células nos hace dar esa apariencia, ¿correcto? Entonces podemos ver aquí las alteraciones que tiene. Miren aquí, otra vez, otra imagen para poder ver las alteraciones histológicas que hemos mencionado. La atrofia de las vellosidades, ¿no? Que estamos viendo, la cantidad enorme de células inflamatorias, principalmente linfocitos, ¿no? Que también pueden encontrarse no solamente en la lámina propia, sino también intraepiteliales, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, ¿no? La pseudoestratificación del epitelio que hemos dicho y la pérdida del borde de cepillo. Entonces, tienen varias características ahí para poner. Acá está muy bonito, voy a enfocarme para que lo puedan ver, miren qué lindo. ¿Ven el borde de cepillo? Se ve como una línea rojita, ¿ven? ¿Y ven el borde de cepillo aquí? Ya no, ya se ha perdido. Estas son mis células caliciformes y este espacio, esta lámina propia, miren cómo está llena de células inflamatorias. Entonces, este es un proceso ya irreversible en el paciente. Una vez que tiene esta patología, pues ya no se puede hacer mucho por eso. Muy bien, terminamos con la última lámina, la esteatosis hepática. La esteatosis hepática viene a ser el hígado graso, que es básicamente la acumulación de lípidos, de triglicéridos, que se va depositando en el hígado. Normalmente, cuando este depósito es leve, ¿no? Ocupa más o menos un porcentaje de hasta el 33% del espacio, ¿no? En porcentaje, hablaremos de una estatosis leve. En las estatosis leves hay un sutil cambio de la coloración en el hígado. Ustedes recuerdan que nuestro hígado era un color rojo vinoso, pero aquí tiene un tinte amarillito, ¿no? Que podemos ver. Ese tinte amarillito puede verse mucho más severo si, por ejemplo, es una esteatosis severa, cuando tiene más del 66%, ¿no? De células grasas en el hígado. Entonces, miren cómo mi hígado cambió a un color amarillo. Entonces, este hígado que está lleno de estos lípidos, ¿no? Va a ser un hígado pues que no funcione correctamente. Entonces va a ser un hígado que va, en la persona que va a tener qué cosa, dispepsia, distensión, ¿no? Abdominal, ¿no? Las comidas le pueden caer mal. Y este paciente pues debe ser un paciente capaz alcohólico, obeso, diabético, ¿no? Porque en ellos se suele presentar con mayor frecuencia. Entonces, la lámina, por ejemplo, esta es una esteatosis muy leve, no digo muy leve, leve, en la cual se ven las vacuolas. Vamos a acercarnos para que lo puedan ver. Aquí se ven las vacuolas. Estas vacuolas son de dos tipos. Pueden ser microvesículas y macrovesículas. Las microvesículas son gotitas muy chiquitas de grasa que se depositan dentro de la célula, o sea, del hepatocito, ¿correcto? Más o menos, para que me entiendan, son vacuolas como esta de acá. ¿Ven esta vacuolita chiquitita? Esta es una microvesícula. Sin embargo, estas de acá son macrovesículas, o sea, gotas de grasa grandes que rellenan toda la célula hepática y desplazan el núcleo hacia la periferia, haciéndonos parecer a un adipocito, a una célula grasa madura, ¿no? Entonces, aquí hay mucho desorden. A medida que la esteatosis es mucho mayor, usted va a hacerles más difícil reconocer los hepatocitos. Lo que le va a quedar son o bien la vena centrolobulillar o bien el espacio porta. Son las dos áreas que le van a quedar, ¿no? Miren aquí la cantidad enorme de células grasas,
¿no? Que se han ido depositando y prácticamente la arquitectura, ¿no? De mi hígado se ha ido alterando y puede llegar a serlo irreconocible. Lo que ustedes sí van a reconocer son estas vacuolas de grasa que ustedes ven aquí, nítidas, ¿no? Nítidas, bastante visibles. Miren acá, esta es una esteatosis ya severa. Si yo les pregunto en qué porcentaje está el tejido graso, por lo menos yo pienso acá un 80%, ¿no? Si no es un poco más todavía. Entonces, esto es una esteatosis severa. Miren acá la gran cantidad de vacuolas bastante grandes, se ve la membrana citoplasmática. Recordemos que aquí no es que la célula sea una célula vacía, sin nada, sino que aquí dentro estaba la gotita de grasa. Debido al alcohol que nosotros utilizamos, ¿no? En nuestros procesos, el alcohol desintegra la vesícula de grasa y solamente nos queda el espacio, por eso que ustedes lo ven como si fuera hueco, ¿no? Pero no es que estaba hueco, ahí había grasa, ¿no? Entonces acá está nuestra grasa, miren, acá están nuestros hepatocitos alterados, bajolados, ¿no? Con un citoplasma más claro, ¿no? Dañados por todo este proceso, pero aquí se ven nítidas las vacuolas de tejido graso, ¿no? Entonces podemos verlas, ¿no? Fácilmente. Y miren aquí, ¿no? Ya nos la reconocemos prácticamente los hepatocitos que han quedado. Acá hay un hepatocito, acá hay otro hepatocito y acá hay otro hepatocito. Los pocos que han quedado, porque la gran mayoría han sido convertidos a una especie de célula grasa, ¿no? En las esteatosis leves hay tratamiento, el tratamiento básicamente dietético, ¿no? De alguna manera regular, más que todo la dieta, con algunos tipos de medicamentos, ¿no? Pero en las esteatosis ya severas es difícil tratarlas, ya en eso prácticamente el proceso se vuelve irreversible, ¿no? Entonces es un daño severo, no solamente por el depósito de estas células grasas, sino también que el hígado deja de cumplir su función, ¿no? Sus funciones que tiene. ¿Sí? Muy bien. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Antes de terminar la presentación, voy a tomar lista, si me dan un minuto para abrir mi asistencia. Listo. Concha Fiorella. Presente. Presente. Cuevas Claudia. Presente, doctora. Presente. Delqui Joel. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Andrea. Buenas noches, doctora. Presente. Figueroa Sofía. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Grimaldo Luciana. Buenas noches, doctora. Presente. León Pamela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Macedo Natalie. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Paco Miguel. No está. Palomino Pamela. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Rosario Milagros. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Saletti. Presente, Linet. doctora. Presente, Buenas noches. doctora. Vázquez María. Presente, doctora. ¿Ya? Y Bento Antonella. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ya grabé la asistencia. Muy bien, nos quedamos. Doctora, sin disculpe, expediente. Paco escribió en el chat diciendo que su audio no funciona, pero sí estuvo en la clase. No funciona su audio. Ya. Paco Miguel, ¿no? Actualizar. Ya, listo, ya lo También tiene actualicé. otra consulta, doctora. Al final el examen del laboratorio sí será la próxima semana a las 6:50, nuestro horario normal. Sí, sí, como me han dicho que no hay problema con ustedes en ese horario, lo vamos a tomar este día. Ok, y Laura usted también. sí queda pendiente en indicarles cuál es. Ok, doctora, gracias. Listo, gracias a ustedes y nos quedamos aquí. Buenas noches, hasta la siguiente semana.